Qué bueno vernos de nuevo después de otra semana de estudio, de lucha, de investigación, de propuesta, de búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Qué tal habéis visto el estudio que vamos a profundizar ahora? Bueno, este me da un poco escalofríos, el espiritismo, pero lo vamos a enfocar de una forma positiva. Es un estudio revelador y creo que podemos profundizar y aprender bastante. Sobre todo, como lo vamos a ver desde la perspectiva del gran conflicto, creo que vamos a enfocarlo bien y también vamos a ubicarlo bien en esta historia de la salvación. Vamos a comenzar con una oración, si os parece. Amado Jesús, te damos gracias porque al profundizar este tema vamos a permitir que el Espíritu nos guíe y vamos a permitir que el Espíritu nos ilumine de manera que podamos entender la verdad en el contexto, el gran conflicto entre el bien y el mal. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. 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 Vimos en los estudios anteriores que Satanás tuvo varias estrategias a la hora del engaño, a la hora de distorsionar el carácter de Dios. Y una de ellas fue la persecución, otra fue apelar a la distorsión de la verdad y a través de las herejías, ¿vale? Intentó poner a la gente por un camino equivocado. En cuanto nos acercamos al tiempo del fin, vemos que apela con astucia a una estrategia que tiene que ver casi con la inclusión de todos los sentidos. Porque el espiritismo no tiene que ver solo con una idea. El espiritismo incluye idea, incluye razón, incluye también muchas emociones. Porque estamos hablando con algo súper sensible como lo es la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿sobre qué verdad o mentira se construye el espiritismo o el concepto de la inmortalidad del alma? ¿Cómo atenta contra el Evangelio, contra las Escrituras? ¿Y cuál es el papel del espiritismo en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Cómo lo veis? Pues bien, la construcción de esta idea tampoco es muy... Digamos, el enemigo no es muy original en sus técnicas porque al final sigue siendo el mismo concepto que dijo al principio y con el que engañó al ser humano, ¿no? El no moriréis. Entonces, este constructo del no moriréis, de seréis como dioses, acaba siendo la base de todas las posibilidades espiritistas, ¿no? Porque al final, si tú eres como un dios, hay un dilema, ¿no? Si tú eres como un dios, no mueres. Pero si no y fueres alguien que puede morir y físicamente tienes dos partes, ¿no? Una parte de ti inmortal, pues al final ya está, ya lo has resuelto. Con esa dualidad cuerpo y alma, pues ya ese dilema... Compaginas esta... Exacto, lo resuelves, ¿no? Entonces eso, el trasfondo es esa idea de no mueres. Claro, te autoengañas, es el tipo de sesgos de estos cognitivos que hacemos que, como no lo puedes comprobar, ¿no? Porque tú no puedes decir, me voy a morir, a ver si es verdad, compruebo si estoy fuera de mi cuerpo y luego vuelvo, no lo puedes comprobar. Entonces, como no lo puedes comprobar, asumes que es cierto. Entonces, y perdón, Saray, y todas las experiencias cercanas a la muerte dicen y van en esta línea. Claro. Que sí, que hay, que sale, que no sé qué, y que aparentemente ha vuelto. Claro, pero no son demostrables. Al final son reacciones químicas cerebrales, correcto, ¿no? Correcto. Y nosotros, como adventistas, sí que creemos en la inmortalidad del alma, pero no una inmortalidad del alma no incondicional. Es decir, es condicional a que el Señor nos restaurará una parte de nuestra vida inmortal, ¿no? Entonces, es como, pues saber que el enemigo sigue engañando de la misma manera que nos engañaba al principio. A mí personalmente me sorprende y a la vez no. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios es esclarecedora en cuanto a la condición de las personas que mueren. Y cuando digo que a la vez, me parece que no me sorprende porque el enemigo siempre ha intentado buscar formas de conseguir sus propósitos. Y hemos visto que a lo largo de la historia del gran conflicto ha conseguido parte de esos pequeños triunfos, lamentablemente. Sin embargo, hoy lo vemos, somos 2.000 millones de cristianos y la gran mayoría cree en la inmortalidad del alma, lo cual nos debe también poner alerta de decir, tenemos que estar atentos. La estrategia del enemigo, el primer paso fue convencer a nuestros primeros padres. No moriréis. La inmortalidad natural del hombre, de la humanidad, para hacerle creer que después Dios, el Dios de amor, el que viene a salvarlos, es un cruel y es un vengativo tirano. Porque claro,
vais a morir. Entonces, mirad que yo os dije que no vais a morir, pero Dios ahora está dándole la vuelta para castigar con no solamente la muerte, sino también el tormento eterno, ¿no? Ese lugar donde van aquellos que no le agradan a Dios. Fijaros la sutileza y el engaño tan fuerte que el enemigo nos vende. Entre lo que Dios les dijo, ciertamente moriréis, si desobedecéis, ciertamente moriréis, y la otra mentira, la mentira de Satanás que dice, no moriréis, Dios sabe que no moriréis, Dios les pone ante las consecuencias de la desobediencia y decirles en plan, la desobediencia mata, tened mucho cuidado. Y desde este lado les dice, la desobediencia no mata. Hay recompensa, seréis como Dios. Tal cual. Si desobedecéis. Como que a Dios no le gusta la competencia y fijaos, os impide que tengáis acceso a un nivel superior de vuestra existencia. Y como lo mencionamos en un estudio anterior, la serpiente estaba en el árbol. Y fue como que, mirad, yo soy un animal. Eso es. Y ante esta realidad del árbol, haber tocado el árbol, porque Eva dijo, si lo tocamos moriremos, mira, no solo que no he muerto, sino que tengo la capacidad, mi existencia ha sido elevada a vuestro nivel, podemos hablar, podemos conversar. Así que pareció aquello súper seductivo y ellos cayeron, ¿no? Entonces, vemos eso como habéis mencionado bien y me gusta y quiero hacer énfasis en eso, es un instrumento para distorsionar el carácter de Dios y la imagen de Dios. Totalmente. Porque si el hombre es eterno, el castigo ha de ser eterno. Habéis mencionado muy bien. Y si el castigo es eterno, entonces Dios no es un Dios de amor. Dios es, como has dicho tú, sádico y cruel. Está muy bien urdido, ¿eh? El plan este de y es hacer las verdad cosas mal. que se puede justificar con algunos versículos aislados en la Biblia y con alguna experiencia, alguna parábola, como vamos a hablar. Pero ahora vamos a intentar traer un poquito de luz, porque hemos hablado y hemos visto que luz en medio de la oscuridad. Y hemos visto que la palabra de Dios es como una antorcha que ilumina la oscuridad. Empecemos con el Antiguo Testamento, con la revelación que Dios dio en el Primer Testamento. ¿Qué es lo que nos revela el Primer Testamento con respecto a la muerte y con respecto a esta inmortalidad condicionada o mortalidad del ser humano y mortalidad de todo lo que existe? Porque todo lo que existe es mortal y tiene una inmortalidad condicionada de la obediencia y de vivir en armonía con los principios de Dios. Sí. Yo diría de forma contundente que la Biblia enseña claramente que los que mueren no van al cielo. La pregunta es, ¿qué nos hacemos y dónde enseña la Biblia esto? En Ezequiel, el capítulo 18, y voy a leer el versículo 20, dice, el alma que peque, esa morirá. Dije antes, ¿no? Esa claridad de la Biblia. Es cierto que podríamos entender de una u otra forma, pero aquí este texto nos dice, el alma que peque, esa morirá. Luego el Job, el capítulo 14, el versículo 10, en el libro de Job también se nos deja aclarado esta idea. El capítulo 14 dice más, el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Otro versículo, texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, que nos deja de forma clara esta idea. Es que es verdad, ¿no? El concepto de la muerte como el sueño, que ahí está dejando claro en varios versículos, y al final el sueño es un descanso, y en el contexto de nuestra existencia en esta tierra de sufrimiento, pasar al descanso de momento es un alivio muy importante, ¿no? Lo podemos ver así, ¿por qué? Porque sabemos que hay luego una resurrección. Un descanso y mientras descansas no eres consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Claro, no. Exacto. Y no hay en ninguno de los versículos que pueden haberse traducido los textos como alma, el concepto alma que luego se ha añadido con la dualidad platónica, el mundo griego, el cuerpo y alma diferenciados. Esto no es un concepto bíblico en ninguno de los casos. No existen experiencias extracorpóreas, no se describen así en ningún versículo. Y vamos a buscarlos, por ejemplo, en Génesis 2:7, ya muy desde el principio, pues quien quisiera justificar el alma diría, no, claro, es que Dios nos creó con ese alma, ¿no? Pero veremos el versículo 2:7 de Génesis,
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Os pregunto como expertos. En otras versiones, aquí pondría alma viviente. Totalmente. Vosotros en hebreo... Biblia textual pone alma viviente. Eso es. Y en hebreo, ¿qué habéis estudiado de esta palabra, de este término, alma? ¿Qué significa, Estefan? El concepto de la palabra hebrea, Sí. Nishmat Haim, es alma viviente, es decir, que es un ser que existe. Es como que estamos aquí tres almas. Vale. Hay Eso otra es. palabra también muy reveladora, es nefesh, que Ya. se traduce Eso. lo mismo, alma, persona, ser viviente. Correcto, ¿no? El aliento de vida y el ser viviente no se ven diferenciados, no es un ser completo, Exacto. no es el alma separada, ¿no? Y en Eclesiastés 12:7 tenemos también otro concepto pues bastante esclarecedor que nos dirá: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aparentemente sería también contradictorio, parecería esa dualidad, pero no lo es, porque vuelve a ser ese concepto de ser viviente en conjunto. O sea, el término hebreo es el que el estudio de la Biblia profundo nos permite aclarecer lo que por la superficie parecería que es contradictorio y que al final nos confirmara esa dualidad, pero no, porque como hemos visto, pues eso, en hebreo el término no es diferenciado, es un conjunto. El espíritu de vida, el Nishmat Haim, convierte al ser humano en un Nefesh Hayah, ¿vale? Eso es. Y es interesante que hay más de 1.400 menciones del alma en el Antiguo Testamento y hasta 2.200 en el Nuevo Testamento, y ninguno de ellos vincula el alma con inmortalidad, alma inmortal. Todos se refiere al ser, a la existencia, ¿no? Yo quiero añadir algunos versículos para complementar lo que bien habéis mencionado. El Salmo 146, 3, 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Eso ya nos pone ante el planteamiento de que el ser que muere ya no tiene pensamientos, no piensa, no es que nos mira desde arriba y nos dice y se comunica con nosotros, no. Después Eclesiastés dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y su memoria está puesta en olvido. Y el 6 dice: nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 del capítulo 9, no hay en el sepulcro a donde vas, no hay ni obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Lo que habíais mencionado, el alma que pecare, esa morirá. Sí. Y cuando ha muerto, ha muerto. No hay rastro de vida después, no hay una vida que sobrevive a la muerte del cuerpo, a la desconexión del cuerpo de la vida. De ahí que... Sí. El conjunto del Antiguo Testamento desconecta la idea de la inmortalidad del alma. La Biblia nos habla de la mortalidad del alma, la mortalidad del ser humano, y que el espíritu de vida, la vida en sí, vuelve a Dios, pero el espíritu de vida no es el alma, no es un ser consciente que existe de forma extracorpórea. No es... La capacidad de vivir que nos ha dado Dios. Correcto. Esa es la que reside en Dios. Y creo que explicándolo de esta forma como lo habéis hecho, además, haciendo la dinámica de algo visual como dos elementos, ese aliento de vida, ese aire que Dios sopla en el ser humano, en ese cuerpo, más ese cuerpo unidos, estos dos elementos dan como resultado ese tercer que viene a ser uno, que es el alma viviente, por lo cual es dos elementos separados. Es un cadáver, es una persona muerta. Sí. Job, en el capítulo 7, nos da también un texto que es contundente. El versículo 21. ¿Y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo. Y aunque me busques temprano, no existiré. Bueno, no hay existencia. No hay existencia. Veamos el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento... de forma clara lo deja, ¿vale? Tanto en el modelo como Dios nos creó, como las referencias que encontramos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la muerte? En el Nuevo Testamento nuevamente vemos con claridad que ya no existirán hasta el día de la resurrección. Y por eso quiero leer un texto de Juan 14, el versículo 3 específicamente, nos dice: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y aquí viene el detalle. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Otras versiones van a decir, y os llevaré conmigo. De manera que los muertos no están con el Señor, sino que cuando el Señor vuelva a buscarlos, los
pillará, si de alguna forma podríamos, nos pillará, nos llevará con Él al cielo. Hay otro texto hablando de la resurrección, también es en Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 52 en adelante, dice, voy a resumirlo porque es bastante amplio, los muertos resucitarán incorruptibles. ¿En qué momento? En el momento de la segunda venida de Jesús. No antes. No antes. Y luego el versículo siguiente, y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción. Por lo tanto, ahora ese cuerpo no está vestido de incorrupción. Y luego la última parte del versículo, el 54, entonces será verificado el dicho que está escrito, tragada ha sido la muerte con victoria. Nuevamente, estos versículos nos dan una vislumbre de algo futuro que va a suceder y donde acontecerá esa transformación de lo mortal a lo incorruptible. Pero será en el momento de la venida de Jesús. Sí. Amén. Como seres humanos nos resistimos y nos rebelamos mucho ante la muerte. Yo como médico me molesta mucho la muerte, ¿no? Me enfada. Y claro, esa sensación, consolarnos de, bueno, pues en algún lado estará, ¿no? Mi ser querido, quien sea. Eso al final es una chispa de la necesidad de eternidad que tenemos, porque Correcto. Dios nos diseñó para vivir siempre, no para que el pecado nos rompiera la existencia y la vida, ¿no? Entonces, al final, poder entender que es dependiendo de Él, otra vez, en el que nuestra eternidad se restaurará, y los textos que hablan de la resurrección es precisamente eso, ¿no? Lo que pueden aclarar en el Nuevo Testamento, todo va enfocado a entender esa resurrección y no entenderla de una forma teórica, sin algo palpable, sino es que Jesús resucitó. Es que para más resucitó a ciertas personas durante su vida, incluido Lázaro, ¿no? Era como, obviamente que la resurrección existe y no resucitó Lázaro suelto una alma por ahí que flotó. No, resucitó todo entero y Jesús resucitó todo entero, ¿no? Sí. Entonces veamos también pues, esa garantía de la resurrección de Cristo que nos da a nosotros pues, la seguridad en el restablecimiento completo de un ser no dual, un ser integral, ¿no? Tengo también dos versículos que proponeros. Juan 11, precisamente, hablando de la muerte de Lázaro. Del 11 al 14, Jesús, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, ¿no? El concepto de la muerte no como la desesperación de que esto acaba para siempre, sino, hey, hay algo más, voy a despertarlo, ¿no? Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Claro, para ellos el concepto era dudoso. Entonces Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, y ahí es tajante, ¿no? Lázaro ha muerto. O sea, su vida ha fallecido. Pero ese comparar el sueño con la muerte permite que el concepto de despertará, ¿no? Resucitará. Y en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, otra vez el concepto de la muerte como un sueño, Correcto. para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí nos apela, ¿no? Es que si alguien enfrenta una situación de muerte con la desesperanza, de alguna manera podemos decirle, bueno, no es el final, se ha prometido, ¿no? Que se despertará de ese sueño, ¿no? Y que no estará en ningún lado mientras sufriendo, mientras, o al revés, o viéndote Vagando. y él feliz y tú aquí amargado, ¿no? Sino que, bueno, es un estado de atemporalidad que será restaurado por el Señor. Si añadimos a eso la experiencia de Jesús, porque el apóstol San Pablo dice, ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como un anticipo de los que duermen, o como garantía, o como, mirad, hay una prueba que como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Hemos de tener en cuenta que su experiencia por la muerte no fue una experiencia de ir a estar con Dios y volver, porque en cuanto en la mañana de la resurrección Miriam viene y Él se le revela, ella le dice, Maestro, Él le dice, no me retengas o no me toques porque aún no he subido al Padre. Sí. Él había pasado por la experiencia de la muerte, pero no había subido al Padre, tal como la inmortalidad del alma dice que una vez que el ser humano se muere, va al Padre o va al infierno, ¿no? Sí. Y la Biblia lo deja bien claro eso, porque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15,
nos presenta, 15 y 16, nos dice que al soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Sí. La inmortalidad per se la tiene solo Dios. Exacto. Y Él la comparte, esta inmortalidad, de forma condicionada con los seres humanos. De ahí que habéis mencionado, tanto tú como tú, el versículo que habla del sueño, ¿no? Sí. Y es interesante que los cristianos de los primeros siglos, cuando hablaron de la tumba, del lugar donde enterran a los muertos, utilizaron la palabra, nosotros la tenemos en castellano, cementerio. Sí. Pero viene del verbo, del sustantivo koimeterios, que significa dormitorio. De ahí que ellos transmitieron que el lugar del descanso tiene que ver con la cosmovisión bíblica de la muerte como un sueño. Y que la inmortalidad en este caso, de acuerdo con la Biblia, dice el San Pablo en 2 de Timoteo, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y en Romanos 2:6 dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad. No tenemos inmortalidad, la tenemos que buscar y Dios nos la dará si nosotros vivimos en armonía con su voluntad. ¿Okay? Vamos a ir avanzando un poquito más. La Biblia nos advierte de que en los días finales habrá una intensidad y variación de manifestaciones espiritistas. ¿A qué se refiere y cómo hemos de confrontar estas manifestaciones espiritistas, ¿no? Los santos que aparecen, ¿no? La Virgen o personas que aparecen, ¿qué son? ¿A qué se refiere? Claro, es que al engañador, al enemigo, ya le va perfecto, ¿no? El tener esta doctrina, estas ideas, que la gente, de alguna manera, con esto le puede hacer chantaje emocional, llevárselo a su terreno, ¿no? Un poco de manipular, pues al final por el miedo. Es que no quiero que me suceda nada ni que le suceda a los míos, ¿no? Y claro, la pregunta es que si parte de ti puedes seguir viviendo sin ti, pues al final, ¿para qué quisieras una resurrección, no? No la necesitarías, correcto, ¿no? Es como ya no necesitas que un Dios restaure ni tu existencia ni tal, porque eres una divinidad inmortal. Entonces, Él con estas manifestaciones retroalimenta esta forma de manipularnos, correcto, ¿no? Entonces es como, bueno, pues sus herramientas que va lanzando y entonces te confunden como que un sueño, como si yo lo he visto. Entonces te fías mucho de tu percepción, de lo que has podido ver, pero perfectamente es algo que el enemigo ha manipulado porque le interesa. Correcto. En este caso se intenta sobreestimular los sentidos para desconectar tu razón. Sí. Y que puedas decir, no es así porque así lo he sentido. Yo he sentido que él estaba ahí. Sí. Escuché, lo pude... Claro. Pero eso es manipulable. Eso es manipulable, exacto. Totalmente. Y en ese mismo línea de lo que estáis comentando, 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 14 nos dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Claro. Aquí nos está de forma clara advirtiendo, cuidado, porque todo lo que sintáis, podáis soñar, ver, oír, puede ser manipulable, como habéis dicho, y el mismo Satanás puede estar detrás de esa manifestación. Me viene a la mente cuando Pedro, en 2 de Pedro, decía la palabra profética más segura, pero antes él estaba contando una manifestación donde él fue partícipe, testigo ocular, escuchó, y él dice, pero aún tenemos una palabra profética más segura, poniendo la palabra profética también por encima de lo que percibimos. Sí. Totalmente, porque nuestra conciencia puede ser manipulable y Satanás sabe que puede impactarnos desde la perspectiva emocional con este engaño, con esta doctrina de que los muertos pueden comunicarse y pueden vivir más allá de la muerte. Y además, si miramos atentamente la experiencia del Antiguo Testamento del rey Saúl... Sí, estaba pensando en ello justo. Nos damos cuenta que ahí lo que han habido son manifestaciones de espíritus malignos. Claro. Y esto cuadra con lo que tú has leído, 2 de Corintios. Satanás se disfraza de ángel de luz y sus servidores también. Y en Apocalipsis 16, fijaos que dice el texto, dice que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos que hacen señales prodigiosas para engañar a la gente. Entonces hemos de ser claros y concisos que detrás de estas apariciones son espíritus inmundos, como dice el texto bíblico. Demonios. Son demonios. No hay nada de santo, no hay nada de virgen, no hay nada de María, no hay nada de ningún otro ser que haya vivido y que
pueda volver a la vida para entrar en contacto con los seres humanos. Porque la Biblia nos deja bien claro que los santos duermen hasta la mañana de la resurrección, que la resurrección es el premio, la vida eterna que Dios nos la da a través de la resurrección, es el premio que Jesús lo da en su segunda venida, en la segunda venida de Él, y el mismo apóstol San Pablo dice que le espera este premio en el día de la resurrección. Hasta entonces no hay nada de ello. Sí. Por eso no podemos permitirnos estar seducidos o coquetear con estas ideas, aunque parece muy atractivo y parece como un alivio para el que cuando has perdido un ser querido, esto parece como un alivio. Bueno, por lo menos está ahí, me ve, ahí me puedo conectar con él. Y os lo digo como uno que perdió un hermano y parecía seductora la idea. Pero en realidad la Biblia lo deja bien claro. Hasta que Cristo vuelva, todos duermen, descansan. Y cuando Cristo viene, si han muerto con la esperanza en Jesús, volverán. Y esto es lo que queremos que los amigos de Escuela Sabática Viva puedan tener esta esperanza y que puedan ampararse en lo que Jesús nos ha dicho. Porque la palabra profética es aún más segura. Amén. Queridos amigos, la lectura recomendada para el estudio de esta semana son los capítulos del 29 al 34 del libro El conflicto de los siglos. Que Dios os bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos: crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar, en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.